Hola chavales, ¿pero qué es esto? ¿Esto qué? ¿Esto es un engendro? ¿Esto qué es? ¿Esta máquina que parece una jaula de ardilla? ¿Esto qué es? Este cacharro que muestro yo aquí. Esto es una carga estática. Una carga estática que es una herramienta que le puede venir muy bien a las personas que se dedican a reparar equipos de soldadura inverter, como este que tengo yo aquí, ¿vale? Los equipos inverter, pues son unos equipos que convierten la corriente que le entra alterna por el enchufe la convierte en una corriente eléctrica de corriente continua, de un solo sentido y de muy alta intensidad. Y tiene aquí estos conectores, ¿veis? Tenéis esas bornas donde se conectan los cables para soldar. Mirad qué tipo de conector. De mucha sesión porque van a pasar cientos de amperios. Esto se mete así, como de tipo bayoneta, entra y gira. Entra y gira y se queda pillado. ¿Vale? Tiene aquí otra. Ahí tiene para poner el electrodo, la pinza del electrodo y ahí va a poner la masa, el positivo a la masa, ¿vale? Y aquí en este botón tenemos los amperios que van a circular. Esta máquina en concreto tiene hasta 180 amperios, ¿vale? Este equipo también suelda el TIG, tiene para soldar TIG. El que entienda de soldadura sabe a lo que me refiero. Total, que cuando le das este interruptor y según le das aquí más o menos, según le das más o menos amperios, pues la corriente de soldadura que pasa por los cables es más potente para soldar metales más gruesos. Bien, entonces, para hacer las pruebas, en vez de tener que estar soldando y viendo cómo reacciona la máquina, pues podemos averiguarnos una máquina de este tipo. Voy a explicarla para un momento, vais así un plano general de lo que se trata. Aquí hay un contactor, aquí hay un pequeño transformador. ¿Veis? Aquí hay un transformador chiquitito. Tenemos aquí un cable gordo de cobre haciendo un empalme. Tenemos un ventilador, ahí se ve, un ventilador de 220 voltios, de 220 a 240. Y tenemos una resistencia de nicrón puesta en paralelo. Aquí tenemos un hilo, una chapa de cobre gorda y gruesa. Y aquí tenemos otra chapa de cobre. Y toda esta resistencia de nicrón ahí, en paralelo, ¿vale? Ahora voy a explicar cómo funciona el engendro este. Pausa un momento. Bien, proseguimos explicando, así visualmente con un esquema se entiende mejor. Tenemos la fuente de la red de 230 voltios. La utilizamos para alimentar a través de un interruptor on-off, alimentar un motor ventilador, ahí lo pongo, ventilador. Y también alimenta un transformador reductor de 230 voltios a 24. Esa tensión de 24 voltios alimenta la bobina del contactor, que es realmente un electroimán, que lo que hace es un gran relé, esa es su bobina, contacto A1 y A2, excitación. Este relé contactor tiene una bobina de 24 voltios. Si tuviéramos un contactor con la bobina a 230 voltios, no nos hace falta poner el transformador, sino que directamente ponemos la línea a la bobina, ¿vale? Nos anularíamos esto, pero como mi contactor era de 24, pues he tenido que reducir la tensión de alimentación del contactor. El contactor tiene muchos contactos de potencia, es un contactor de bastantes kilovatios para que soporte los amperios que van a circular del inversor. Los pongo todos los puntos en paralelo, pongo los tres contactos que trae y los tres contactos unidos, y luego ese contactor va a cerrar el circuito a través del inversor. Este es el equipo de soldadura, va a salir aquí alrededor de unos 60 voltios de corriente continua, y cuando yo cierre aquí, este contactor va a cerrar y va a cerrar este circuito, y la fuente se va a cerrar. ¿A través de qué se cierra? A través de un zoom amperimétrico para medir la corriente que está circulando por la línea, y atravesará las 12 resistencias que hemos visto antes, que eran esos muellecitos que he mostrado, y los de nicrón en paralelo. Y de ahí cierra el circuito y lleva al positivo. O sea que tenemos un pequeño circuito que realmente esto es un generador, esto es una fuente de corriente, bueno, vamos a poner que es pulsatoria, corriente continua de alta frecuencia, y tenemos un gran interruptor
que es el contactor, y una gran resistencia, una resistencia muy potente de bajo valor, a lo mejor de 0,3 ohmios, por ejemplo. Pero tiene mucha potencia, ya habéis visto que son como resistencias de... Cada resistencia, estos son muchas en paralelo, pues cada resistencia en paralelo tiene 3 ohmios. Entonces, si hacemos la cuenta con la ley de Ohm de 12 resistencias en paralelo, baja el valor de la resistencia mucho, ¿vale? El hilo de Nicron tiene aproximadamente 1 milímetro de sección, ¿vale? Para que aguante esa corriente alta. Bueno, pues ya que hemos visto que cuando el contactor cierra, la fuente del inverter, que es este, va a circular la corriente y vamos a probar el soldador sin tener por qué soldar con el electrodo. Vamos a ver cómo funciona. Pausa un momento. Para hacer este proyecto he utilizado la caja de un inversor averiado. Esta es la caja de un inversor como este, de un soldador igual que este, más chiquitito, que estaba roto. Podéis observar aquí por delante cómo pone especial, no sé qué. Este interruptor on-off es este interruptor que he puesto aquí, ¿vale? Ese interruptor. Este motor ventilador es este que hay aquí, ¿vale? Ahí lo vemos. Para que el aire refrigere las resistencias cuando esté circulando esa alta corriente, porque si no se pone incandescentes, se pueden deformar y estropearse, ¿vale? Para evitar, pues voy refrigerando con el aire. Después, el contactor este que hay aquí, vamos a ver las características, lo voy a poner así de lado para que lo veáis. Vamos a aumentar para que tengáis más o menos una idea de las propiedades. Ahí lo estáis viendo. En AC de 5,5 kilovatios, vamos a enfocar. 5,5 kilovatios a 230, 11 kilovatios a 400 voltios y 11 kilovatios a 530. Ahí veis las características. Si fuera para alimentar un motor ese contactor, puede llevar 35 amperios, 600 voltios. Y ahí pone, según la tensión, el contactor puede con un caballo, un HP, horsepower, caballo vapor. Y si es trifásico, esto sí es monofásico. Y si es trifásico, ahí vienen las características, ¿vale? Del motor. Simplemente es un contactor que sea grandecito, que tenga mucho amperaje. No voy a entrar en más detalle, porque el que se ponga a hacer un equipo de estos ya tiene que tener un nivel suficiente de electricidad y de la ley de Ohm y de ciertas cosas eléctricas. El zoom amperimétrico se puede comprar. Este zoom amperimétrico se puede comprar o hacerlo artesano como yo lo he hecho. ¿Cómo lo he hecho? Pues he cogido muchos hilos de cobre, lo he retorcido y he puesto una borna en un lado y otra borna en otro. Bornas de estas que se utilizan para las picas de los electricistas o para los cuadros de alta corriente. Una borna y otra borna, ya echas para atrás. Entonces, entre el punto este y este punto, esto es una resistencia de muy bajo valor y de muy alta corriente. Y aquí van a quedarse unos milivoltios. Esos milivoltios los llevo a dos cables, rojo y negro, y paso, por ahí lo veis, que pasan por detrás de la chapa. Vamos a ponerlo así. Y podéis observar cómo aquí he puesto un voltímetro en la escala, ahí lo veis. Voltios, ahí lo veis. En micro miliamperios de C. Está en 0,05 miliamperios. Para que cuando caigan los milivoltios, pues aquí me va a marcar la aguja una referencia de los amperios que están circulando por la resistencia y por la carga del inversor. Aquí podéis ver el transformador reductor de tensión, que le llegan 220 y salen 12 y alimentan la bobina. Ahí van esos hilos que alimentan la bobina del contactor, ¿vale? Voy a ponerlo derecho. Fijaros el contactor, que lo que tengo hecho es unos puentes con hilo muy grueso, puenteando los tres, haciendo como de los tres interruptores, porque esto es un interruptor, otro interruptor y otro.
Los tres los tengo en paralelo. ¿Los veis? He cortocircuitado con este hilo, he juntado este conector con este y este con este. Y de ahí saco un cable. Y este cable azul, podéis observar que va por aquí y conecta allí. ¿Lo veis? Que está conectado allí. Ahí conecta. Y conecta con esta barra de abajo, va a toda la resistencia y luego desde arriba, esta barra, conecta con este otro cable. El cable va al zoom y del zoom ya va a la salida. Podéis ver la salida allí. Allí la tuerca que vaya a este conector. Total, que lo que se ve aquí todo reliado, pues aquí se ve muy sencillito. ¿Vale? Tenemos el contactor. Espera, que no se vea parpadeante, no me gusta que se vea parpadeante. Tenemos el contactor, que están los puenteados, y se ve el circuito como cierra a través del inversor, el zoom y la resistencia. Estas 12 resistencias, estas tres, son todas estas barras de resistencia. Ahí están. ¿Vale? Lo muestro así despacito por si alguno se lo quiere hacer, que veáis cómo lo he hecho. En un trozo de baquelita he atornillado dos barras de cobre. Esta barra de cobre la he hecho con tubo de cobre. Tubo de cobre de frigorista, la he aplastado y se han quedado como chapas. Luego tornillitos y compráis Faston redondos. Ahí metéis el hilo y lo aprisionáis y ya lo atornilláis. ¿Veis cómo está puesto? Fijaros que es gordito el nicrón. Y ahí abajo igual, con su Faston. ¿Vale? Fijaros, sin conectar todavía, sin poner la máquina en movimiento, en marcha, perdón, vamos a enchufar el cable que le tengo puesto a la caja esta. Este cable, estamos hablando de la red, de esto. Lo vamos a enchufar. Vamos a enchufarlo en la red, aquí. Y observad que cuando yo le dé a este interruptor, lo que hace el contactor, mirad el contactor. ¿Veis? El contactor atrae el electroimán hacia abajo y cierra los contactos. Junta este cable azul con este otro. Este azul hace el puente. Cierra de aquí a aquí. Entonces le damos, cierra, pone en marcha el ventilador, empieza a refrigerar la resistencia. Entonces, cuando queremos probar nuestro inversor, nuestro equipo de soldadura, le conectamos estas mangueras que he hecho unos puentes. ¿Veis? Que he hecho estos puentes aquí. Me he preparado unos cables gordos. Conecto aquí, que esto tiene las mismas bocas de empalme que el inversor, porque antes era otro inversor, ¿lo veis? Se mete la boca esta ahí, para que tenga buen contacto al paso de la intensidad, porque luego va a pasar muchos amperios. Ponemos ahí, damos marcha a nuestro inversor, vamos a darle por ejemplo 80 amperios. Hay 80 amperios. Y ahora yo cuando le dé aquí, arranca y empieza a calentarse la resistencia. Ya está consumiendo amperios. Vamos a apagar las luces para que se vea. Vamos a apagar las luces para que se vea colorado la resistencia. Vamos a darle potencia aquí. Vamos a apagar la luz. ¿Veis que se están poniendo coloradas? Vamos a bajar la potencia. Si le subo aquí, aumenta la corriente y se enciende la resistencia. Vamos a subirle aquí. ¿Veis cómo se ponen, cómo empieza a iluminarse? Le quito potencia, si le quito aquí potencia. Le quito potencia. Bien. Ya habéis visto cómo se iluminan las resistencias. Si las dejara así mucho tiempo con la caja abierta, se pueden debilitar y deformarse. Esto lo hago así nada más que para que veáis cómo se iluminan. Pero con la chapa esta hay un mejor canal de conducción del aire y se refrigeran mejor, ¿vale? Entonces ahora voy a cerrar la caja y voy a mostrar el amperímetro cómo se mueve dependiendo de la potencia que yo le dé aquí, ¿vale? Voy a pausar un momentito para poner la chapa esta. Bueno, le he puesto la chapa provisional, nada más que con estos dos tornillos, con ese y con ese.
Y aquí tenemos un multímetro que estaba averiado y solamente le funcionaban algunas funciones, pues lo he utilizado porque le funcionaba bien lo de medir corriente. Y vamos a probarlo, ¿no? Le damos marcha aquí. Están dando. Cuando yo le dé al interruptor este, es cuando anda, pero si lo enchufo, si lo tengo desenchufado no me anda, creo que está. Tengo que enchufar esto aquí. Ahora mismo está parado. Le doy marcha. Ya está circulando corriente. Está marcando intensidad el galvanómetro, ¿vale? Ahora dependiendo... A ver cómo lo pongo. Voy a ponerlo así. Dependiendo de la intensidad que yo le dé, de la fuerza que le dé aquí, sube la corriente en el marcador o baja. El zoom está haciendo la función de medición indirecta a través del voltaje que cae en extremos de ese pedazo gordo de cobre. Le doy ahí. Más amperios, menos amperios. Eso como si estuviera ya soldando aproximadamente unos 100 amperios. Si queremos desconectar que se abra el circuito, ya está dejando de consumir, ¿vale? Le damos, cortamos. Bueno, ya está todo el pescado vendido. Eso es lo que quería mostrar. Ahora solamente voy a mostrar una cosilla. Como hay equipos inverter que las bornas estas son más grandes, de este tipo, mirad qué grandes son. Aquí hay equipos inverter que tienen las bornas gordas y en vez de esta chiquitita tiene esta gorda. Entonces el que quiera pues se puede fabricar, fijaros, una hembra y unos machos. Se pondría el macho grande en el equipo grande inverter y después en la hembra colocamos nuestra carga estática y así tenemos una herramienta para conectar la carga estática a inverters que tengan conectores gruesos o conectores pequeños. Esto me lo enseñó mi amigo Rafa Hidalgo, de aquí le mando un saludo si viera el vídeo por casualidad. Y ya está. Así que fijaros qué cosa más sencilla. Un interruptor, vuestro voltímetro y por aquí sale el aire calentito. El aire calentito que sirve como una estufita cuando hace frío. Pues nada, he querido mezclar un vídeo que tenga algo de... que no sea tan fantasioso y que tenga algo de lo que yo sé, pues compartirlo por si a alguna persona le sirve para su oficio o para su distracción. En todo este sistema, aquí tendréis que aprender y estudiar sobre la resistividad de los materiales, ¿vale? Las fórmulas de resistencia. Tendréis que aprender también sobre el tema de los zoom. Hay muchas páginas muy buenas que te explican cómo funcionan los zoom amperimétricos. Esto te da la posibilidad de aprender temas sobre la resistividad de los hilos, la caída de voltaje en una resistencia de bajo valor. También te da la capacidad de aprender y poner en práctica cosas varias de electricidad, ¿vale? Tendréis que ver la cantidad de voltaje que tiene aproximadamente los inversores. Este, por ejemplo, tiene 66 voltios y dependiendo de la resistividad que pongáis aquí, pues vais a poder disipar una potencia mayor o menor. Yo la he hecho con resistencias fijas, pero se podrían poner diferentes contactores y diferentes grupos de resistencia para ir aumentando la potencia de disipación para equipos mayor o menos potentes como este, ¿vale? Hay equipos a lo mejor de 150 amperios, pero hay otros que son de 250. Y si quieres probar la máquina a tope, pues tienes que tener una carga resistiva lo suficientemente potente como para disipar esos 100 o 200 amperios por aquí, ¿vale? Bueno, esto es para que tengáis una idea y si a alguien le sirve, pues ya está. Hasta luego, amigos, y muchas gracias por asistir a este canal de Inventos y Peripecias 1000. Adiós, gracias.